Una prueba de hipótesis es una regla que especifica cuándo se puede aceptar o rechazar una afirmación sobre una población, dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. Una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas sobre una población. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es la afirmación que se está comprobando normalmente. La hipótesis nula es una afirmación de sin efecto o sin diferencia. A diferencia de la hipótesis alternativa, que es la afirmación que se desea ser capaz de concluir que es verdadera basándose en la evidencia proporcionada por los datos de la muestra. Se pueden seguir 6 pasos básicos para configurar y realizar correctamente una prueba de hipótesis. Por ejemplo, el director de una fábrica de tuberías debe asegurarse de que los diámetros de sus tuberías sean igual a 5 centímetros. El director sigue los siguientes pasos básicos para realizar el test de hipótesis. Como nota se deberá determinar y el criterio para la prueba y el tamaño de muestra requerida antes de recoger los datos. El primer paso es especificar la hipótesis. En primer lugar, pues el director formula la hipótesis. La hipótesis nula es la media de la población de todas las tuberías, es igual a 5 centímetros. Formalmente esto se escribe H0, dos puntos, la media, que es igual a 5. En segundo paso es escoger un nivel de significación, también llamado alfa o A. El director selecciona un nivel de significación de 0.05, que es el más típico. El tercer paso es recoger los datos. Recogen una muestra de tubos y miden sus diámetros. El cuarto paso es comparar el valor de la prueba con el nivel de significación. Después de realizar la prueba de hipótesis, el director obtiene un valor de 0.004. El valor es menor que el nivel de significación, que es de 0.05. Como quinto paso, se decide si rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Para determinar o calcular el tamaño de una muestra, se debe tomar en cuenta varios aspectos. El primero es el parámetro, el segundo es el estimador, el tercero es el sesgo, el cuarto es el error muestral, el quinto es el nivel de confianza y el sexto es la varianza poblacional. Este tema cumple como un parámetro que se refiere a la característica de la población, es un objeto de estudio y el estimador es la función de la muestra que se opta para medirlo. Un ejemplo, para evaluar la calidad de un grupo de estudiantes, este es el parámetro, se mide a través de los promedios obtenidos, el estimador. Este tema cumple con un error muestral, siempre se comete ya que existe una pérdida de la representatividad al momento de escoger los elementos de la muestra. Sin embargo, la naturaleza de la investigación indicará hasta qué grado se puede aceptar. También cumple con un nivel de confianza, es la probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la realidad, es decir, que caiga dentro de un intervalo determinado, basado en el estimador y que capte el valor verdadero del parámetro que se va a medir. La fórmula para calcular esta se encuentra en las diapositivas, en donde n es el tamaño de la muestra, z es el nivel de confianza, p es probabilidad de éxito, q es probabilidad de fracaso y d a la 2 es el error preciso. El ejemplo de esta es a cuántas familias se... Intervalos de confianza para una población. Muestras grandes. Definición. Un intervalo de confianza es una técnica de estimación utilizada en estadística inferencial y esta permite acotar un par o varios pares de valores, dentro de los cuales se encuentra la estimación puntual buscada con una determinada probabilidad. Algunos de los factores de los que depende un intervalo de confianza pueden ser el tamaño de la muestra seleccionada, el nivel de confianza, margen de error de nuestra estimación y lo estimado en la muestra, como puede ser la media, la varianza o la diferencia de medios. Vamos a ver un ejercicio. Un fabricante de televisores LED desea investigar la durabilidad promedio de horas antes de que los televisores fallen. Una muestra de 10 televisores indicaron que en promedio su durabilidad antes de que se dañen fue de 27.500 horas. Si se, si se dan cuenta, este es el promedio muestral, porque primero se toma la muestra
y me indica que el promedio que dio esa muestra es de 27.500 horas promedio muestral, con una desviación estándar de 355. Desviaciones estándar muestral, cálculo, calculo un intervalo de confianza con un 95% de seguridad para estimar el parámetro poblacional. Como no se conoce la desviación estándar poblacional, vamos a utilizar t, porque la muestra es pequeña. Entonces, se cumple. No conoce la desviación estándar poblacional, la muestra es pequeña utilizada la fórmula t. Lo primero es que se desconoce el tamaño de la población. La muestra es menor de 30 unidades, lo cual significa que una muestra pequeña, la media muestral es de 27.500. La desviación estándar poblacional se desconoce, pero se conoce la desviación estándar de la muestra, que es 355. El nivel de confianza es igual a 95% de seguridad. Nivel confianza, 95% de seguridad. Y vamos a obtener los grados de libertad. La fórmula para obtener los grados de libertad simplemente es igual al tamaño de la muestra menos 1. En este caso, esta resta me da igual a 9 por 10 menos 1. Y tengo que el valor de calcularlo es 2,262. ¿De dónde sale este valor? En este momento lo vamos a calcular. Recuerden, muestra de tamaño 10, 95% de seguridad, y recuerden que los grados de libertad en este caso es igual a 9. Entonces me voy a la distribución T, a la distribución de probabilidad. Es una distribución que tiene una dispersión un poco más amplia que la distribución normal porque las muestras son pequeñas. Y vamos a identificar estas dos filas. En primer lugar, me dice prueba de 2 colas y prueba de una cola. En este renglón de aquí que estoy señalando con el puntero, prueba de 2 colas. Entonces, si ustedes ven aquí, me dice el valor alfa lo vamos a utilizar cuando trabajamos con pruebas de hipótesis, y me dicen que bajo qué intervalo de confianza, porque escogemos de 2 colas, porque el intervalo se construye tanto para la izquierda o para la derecha, sumando y restando los valores de la media muestral para estimar a la medida poblacional. Entonces, nos concentramos en estas dos primeras filas, prueba de 2 colas, y observamos que vamos a trabajar con el intervalo de confianza, es decir, específicamente con la segunda fila. ¿Qué dice intervalo de confianza? Me dijo que necesitaba un 95% de seguridad. Como ustedes ven aquí, 95% de seguridad, y me dice acá, tengo los grados, como en este caso los grados de libertad son n es igual a 10 y los grados de libertad son a n menos 1, entonces me dirijo a 9 con 95% de seguridad. Me da el valor que hemos obtenido, que me da 2,262. Entonces, acá tenemos que reemplazando la fórmula me dice que la media muestral es de 27.500 más menos el valor de t, que en este caso, como ya lo aprendimos a calcular, sería de 2,262, que multiplicada la desviación estándar muestral, que en este caso es 3,55 sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que es 10, si se calcula todo esto, me da como resultado 253,93, que hay que sumar y restar del valor del promedio muestral para estimar el promedio poblacional. Ya construyendo el intervalo de confianza, me dice que restándolo el valor del lado izquierdo, tengo 27.284, mientras que en el lado derecho tengo 27.753,93. Vamos a interpretar. Se tiene un 95% de seguridad de que la media poblacional de horas en los que los televisores funcionan correctamente antes de que se dañen estará entre 27.246,7 horas y 27.753,93 horas. Lo primero que debemos recordar es que una muestra se considera tamaño pequeño cuando el tamaño de n es menor de 30 unidades
o lo que es lo mismo, menor o igual a 29 unidades muestradas. Elementos, objetos, personas. Si recuerdan, si la muestra es grande, mayor o igual de 30, vamos a utilizar el estadístico Z para construir los intervalos de confianza. Pero si es pequeña, utilizaremos el estadístico T. En primer lugar, cuando el tamaño de la muestra es pequeña, menor, igual de 30 y no se conoce la desviación estándar poblacional, ojo, no se conoce la desviación estándar poblacional, vamos a utilizar esta fórmula que ustedes ven acá, que es muy parecida a las que hemos visto en temáticas anteriores, pero en este caso el estadístico Z cambia por el estadístico T para muestras de tamaño pequeño, como ustedes ven acá. No se conoce la desviación estándar poblacional, pero si se conociera la desviación estándar poblacional, se descarta este estadístico t-student y utilizaríamos la distribución normal de probabilidades Z, siempre y cuando se conozca la desviación estándar poblacional, así sea que la muestra sea pequeña. Ejemplo de intervalos de confianza para muestras grandes. Se obtienen las calificaciones de matemáticas del examen de aptitudes de una muestra aleatoria de 500 estudiantes del último año para la preparatoria del estado de Texas. Se calculan la media y la desviación estándar muestrales, que son 501 y 112 respectivamente. Calcule un intervalo de confianza del 99% de la calificación promedio de matemáticas en el SAT para los estudiantes del último año de preparatoria del estado de Texas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos que nos proporcionan en el ejercicio, donde la muestra aleatoria de los 500 estudiantes vendría siendo N. La media sería 501 y la desviación estándar sería de 102. Y donde nos pide hallar el intervalo de confianza del 99%. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nosotros vamos a tener esta curva en donde lo que esté subrayado de azul es el 99% que ya tenemos que vamos a hallar. En donde nosotros lo que nos piden es hallar las esquinas. Entonces, lo que vamos a hacer es que del 99% nos faltan el 0,01% para completar al 100%. En donde lo vamos a dividir en dos, por los dos lados, en donde sería 0,05. Ahora, lo que nosotros vamos a hallar como tal es el 99,5% sumando el intervalo que a nosotros nos hace falta. Vamos a hacer en Excel una fórmula muy fácil, donde es la fórmula de distribución normal inversa, donde lo único que nosotros vamos a hallar es coger el intervalo de confianza, en donde nos va a dar el resultado de 2,57. Este resultado lo iremos a utilizar más adelante. Ahora, nosotros vamos a coger esta fórmula en donde X es el promedio de 501. Como vamos a hallar primero el lado izquierdo, esta se resta. Entonces sería menos X alfa al cuadrado, que es la fórmula del 2,57, sobre S, que vendría siendo 112, sobre la raíz cuadrada de N, que vendría siendo los 500. Para el lado izquierdo, como les dije, se resta, entonces nos da un resultado de 488,09. Para el lado derecho, vamos a hacer lo mismo con los mismos datos. Únicamente se cambia el signo por suma y nos da un resultado de 513%. Ahora, la conclusión que nosotros necesitamos dice que las calificaciones están dentro de un promedio de 488 y 513 de los estudiantes de último año de la preparatoria del estado de Texas.